Tras años de persecución y luego de un proceso de 11 años en México y Estados Unidos, un pacto de cooperación bastó para que Benjamín Arellano Félix, el ex líder del cártel de Tijuana, le redujeran su condena. Las autoridades estadounidenses buscaban que el capo mexicano pasara el resto de su vida tras las rejas, pero ahora podrá salir a los 83 años de edad. Entre los crímenes imputados a Benjamín Arellano Félix en la Corte Federal de California, figura el homicidio de Armando López, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien los Arellano ordenaron ejecutar en 1989. Según la acusación penal contra Benjamín, sería juzgado, entre otros delitos, por los 3 atentados que orquestó el cártel de Tijuana para asesinar a El Chapo. Uno a finales de 1991, otro en el verano de 1992 y un tercero en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, donde perdió la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Benjamín Arellano Félix habría de pasar 150 años en la cárcel por esos cargos, pero producto del acuerdo alcanzado, solo le darán 25 años. Deberá pagar una multa adicional de $500,000 por los delitos de asociación delictuosa y blanqueo de dinero, y se le deberá confiscar $100 millones en bienes obtenidos con dinero sucio. Benjamín Arellano Félix reconoció haber encabezado al cártel de Tijuana, que en los años 80 y 90 distribuyó cientos de toneladas de cocaína y marihuana en los Estados Unidos. Las ganancias, que eran en cientos de millones de dólares, eran enviadas de vuelta a México, a veces en automóviles repletos de billetes. El miércoles pasado, Benjamín Arellano Félix se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero ante una corte federal en San Diego. La idea es que Arellano Félix se convierta en una pieza clave para dar con otros capos de la droga en Estados Unidos. Para el abogado que lo defiende desde abril del año pasado, Anthony Colombo, el acuerdo fue favorable para su cliente porque redujo su condena. Fue el 9 de marzo de 2002 cuando se logró la captura del que entonces ostentaba como el líder máximo del cártel de Tijuana. Ese día, fuerzas especiales del ejército lo detuvieron en un fraccionamiento de la ciudad de Puebla, donde al parecer el capo vivía en completa calma. Las tropas del ejército le habían seguido la pista por 4 meses. 5 años después, fue sentenciado a 22 años de cárcel por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, sentencia que debería cumplir en Estados Unidos, a donde fue extraditado en abril de 2011. El cártel de Tijuana alcanzó los titulares nacionales e internacionales por disolver los cadáveres de sus enemigos en sosa cáustica, pero su poder comenzó a perder fuerza tras la captura de Benjamín. Para John Kirby, un exfiscal federal, el caso contra Benjamín Arellano se debilitó con el paso del tiempo porque los testigos mueren, se meten en más problemas o cambian de opinión y retiran el testimonio. Otro de los capos mexicanos que ha llegado a un acuerdo con las autoridades norteamericanas para reducir su condena es Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera máximo jefe del cártel del Golfo. Osiel fue detenido en Matamoros por elementos del ejército el 14 de marzo de 2003. Un mes después, le dictan auto de formal prisión y lo envían a La Palma, desde donde continúa ejerciendo como cabeza del cártel del Golfo. Para marzo de 2005, el gobierno mexicano concede la extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría 17 cargos en una corte de Houston, pero es entregado hasta el 19 de enero de 2007. Cárdenas Guillén acordó declararse culpable, por lo que fue condenado a solo 25 años de cárcel y a pagar una multa de $50 millones. A cambio, los fiscales retiraron 12 cargos de narcotráfico que eran parte de una acusación presentada en 2000 en Bronzeville. Tenía 42 años cuando se declaró culpable por delito de narcotráfico, blanqueo de dólares y amenazas contra agentes federales. Quizá deje la cárcel a los 67 años. Mientras tanto, otro capo mexicano que espera su juicio en Estados Unidos es Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. En este caso, como en tantos más, la figura de testigo protegido parece jugar a favor de los capos. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en México, este tipo de acuerdos en Estados Unidos ha sido clave para detener a otros narcotraficantes. El cártel de Tijuana, el de los hermanos Arellano Félix, no solo es uno de los más conocidos dentro y fuera de México, sino también su historia puede ser un paradigma de lo que puede ocurrir en otras organizaciones criminales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Los Arellano Félix no eran, como se dijo, sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo. Este fue el primer zar de la droga en México y fue detenido en 1989. Hace unos 25 años, los Arellano Félix eran una familia pobre de Culiacán. Eran 10 hermanos, de los cuales 4 o 5 inicialmente se involucraron en el negocio de la droga. Pero en aquellos años
nunca pensaron a dónde llegarían, a las alturas que llegarían finalmente. Para entonces, hace 25 años, se dedicaban al contrabando de productos electrónicos y ropa para colocarlos en su vecindario, un barrio llamado El Coloso, allá en Culiacán, una suerte de Tepito en la capital sinaloense. Ahí conocieron a quienes serían luego sus principales operadores y desde allí comenzaron a conocer y desarrollarse en el mundo del narcotráfico, sobre todo en la venta de marihuana, que era lo que en aquellos años, en aquellos momentos, era lo que era el negocio que estaba surgiendo con mucha fuerza ahí en la zona de Sinaloa. Y fue en ese negocio en Culiacán cuando Benjamín Arellano Félix conoció a Javier Caro Payán, uno de los operadores de Félix Gallardo que se encargaba para de la plaza de Tijuana. Caro Payán se llevó a Benjamín como secretario a Tijuana y con él fueron llegando a esa ciudad todos los demás hermanos Arellano Félix. Sí, fue una muy lejana relación familiar, un tío lejano, dicen los investigadores, que se llamaba Jesús Chuy Labra, el que realmente les abrió la puerta a los Arellano Félix ahí en Tijuana. El Chuy Labra era un hombre con muchos contactos en el mundo empresarial, en el mundo del espectáculo y el boxeo. Fue el que comenzó a contactar a sus lejanos también sobrinos con personajes de alto nivel, tanto en el mundo político como empresarial, y gracias a él se dieron también las relaciones de los Arellano con figuras del espectáculo, como los Tucanes de Tijuana, o del boxeo, como Julio César Chávez. Es que las relaciones lo son todo en estos negocios. Y en el esquema familiar, si Benjamín era el cerebro del grupo y el Chuy Labra el principal y discreto operador, el hermano menor, Ramón, era el hombre de acción, el más violento y el más temido. Pero fue la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo la que les abrió precisamente las puertas de las grandes ligas a los hermanos Arellano. Y ello marcó también el inicio de una guerra que inició en 1989 y hasta el día de hoy se mantiene. Se mantiene porque ese año, cuando cae Félix Gallardo, se realiza, esto fue muy conocido después, organizada por Juan José Lazula Esparragosa, que es uno de los nombres que usted no debe olvidar en el mundo del narcotráfico, aunque no es el más conocido. Si hubiera un padrino en el mundo del narcotráfico, ese hombre es el Azul Esparragosa. Bueno, el Azul Esparragosa organizó en Acapulco en el 89 una cumbre de los principales narcotraficantes del país. Ahí en esa cumbre se distribuyó una plaza o una ciudad para todos y cada uno de ellos. La de Tijuana le tocaba a quien era formalmente el jefe de los arellanos, este señor Caro Payán. Así se acordó. Pero Caro Payán comenzó a ser perseguido y se refugió en Estados Unidos. De ahí pasó a Canadá, donde fue detenido. Investigaciones posteriores descubrieron que fueron los propios Arellano Félix los que pasaron los datos a las policías canadienses para que pudiera ser detenido este hombre allá en Canadá. En esos meses, unos pocos meses que estuvo detenido Caro Payán en Canadá, en esos meses Benjamín y Ramón Arellano literalmente tomaron la plaza. Cuando regresó Caro Payán a Tijuana ya había perdido todo, y unos días después de su regreso alguien se acercó en la calle, le disparó un tiro en la cabeza y lo mató. Y desde entonces la historia de los Arellano se escenifica como una extraordinaria expansión y violencia. Un personaje todo el Mayel. El Mayel fue el que estableció también las relaciones con las FARC de Colombia, en un acuerdo que demuestra cómo funcionaban intereses tan diversos como los que maneja aún en parte ese cártel. Decidieron con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hacer un intercambio de armas por droga. Las FARC entregaría cocaína a cambio de armas que obtendría para la guerrilla colombiana no el cártel de los Arellano Félix, sino el jefe de la Policía de Caminos de Tijuana, quien a su vez se los entregaría a los Arellano para que ellos se las entregaran a los colombianos. Pero hay otro personaje clave en esta historia, en la historia de los Arellano, y era el Chuy Labra. Este hombre no se involucró en hechos violentos. Lo suyo eran los contactos, la penetración en las fuerzas de seguridad y la política, el lavado de dinero y las relaciones con el mundo del espectáculo y de los deportes. Tenían una amplia protección policial, estamos hablando de los Estados Unidos, no de México. También en ese año, 1998, por ejemplo, fue detenido Richard Parker, de la Oficina Antinarcóticos de Los Ángeles. Durante 8 años consecutivos, este señor Parker había sido premiado por el jefe de la policía de Los Ángeles como el más eficiente
eficiente policía antinarcóticos de la ciudad. Pero resultó que era tan eficiente porque trabajaba para los Arellano y detenía a los adversarios de los Arellano Félix. Y los arellanos comenzaron a construir lo que la prensa estadounidense tímidamente ha comenzado por llamar el Cártel de California, una extensa red de producción de marihuana que no está en terrenos escondidos, está en los parques nacionales y otros terrenos donde les pagan a jornaleros mexicanos $500 mensuales por trabajar en ellos. Lo hacen, por cierto, sin demasiadas privaciones y con ciertas comodidades, mejores que en muchos plantíos de donde se siembran verduras y otras cosas. Organizó en Acapulco en el 89 una cumbre de los principales narcotraficantes del país. Ahí en esa cumbre se distribuyó una plaza o una ciudad para todos y cada uno de ellos. La de Tijuana le tocaba a quien era formalmente el jefe de los arellanos, este señor Caro Payán. Así se acordó. Pero Caro Payán comenzó a ser perseguido y se refugió en Estados Unidos. De ahí pasó a Canadá, donde fue detenido. Investigaciones posteriores descubrieron que fueron los propios Arellano Félix los que pasaron los datos a las policías canadienses para que pudiera ser detenido este hombre allá en Canadá. En esos meses, unos pocos meses que estuvo detenido Caro Payán en Canadá, en esos meses Benjamín y Ramón Arellano literalmente tomaron la plaza. Cuando regresó Caro Payán a Tijuana ya había perdido todo y unos días después de su regreso alguien se acercó en la calle, le disparó un tiro en la cabeza y lo mató. Y desde entonces la historia de los Arellano se escenifica como una extraordinaria expansión y violencia. Un personaje todo el Mayel. El Mayel fue el que estableció también las relaciones con las FARC de Colombia, en un acuerdo que demuestra cómo funcionaban intereses tan diversos como los que maneja aún en parte ese cártel. Decidieron con las FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, hacer un intercambio de armas por droga. Las FARC entregaría cocaína a cambio de armas que obtendría para la guerrilla colombiana no el cártel de los Arellano Félix, sino el jefe de la Policía de Caminos de Tijuana, quien a su vez se los entregaría a los Arellano para que ellos se las entregaran a los colombianos. Pero hay otro personaje clave en esta historia, en la historia de los Arellano, y era el Chuy Labra. Este hombre no se involucró en hechos violentos, lo suyo era el... Tenía 42 años cuando se declaró culpable por delito de narcotráfico, blanqueo de dólares y amenazas contra agentes federales. Quizá deje la cárcel a los 67 años. Mientras tanto, otro capo mexicano que espera su juicio en Estados Unidos es Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo. En este caso, como en tantos más, la figura de testigo protegido parece jugar a favor de los capos. Sin embargo, a diferencia de lo que pasa en México, este tipo de acuerdos en Estados Unidos ha sido clave para detener a otros narcotraficantes. El cártel de Tijuana, el de los hermanos Arellano Félix, no solo es uno de los más conocidos dentro y fuera de México, sino también su historia puede ser un paradigma de lo que puede ocurrir en otras organizaciones criminales en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Los Arellano Félix no eran, como se dijo, sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo. Este fue el primer zar de la droga en México y fue detenido en 1989. Hace unos 25 años, los Arellano Félix eran una familia pobre de Culiacán. Eran 10 hermanos, de los cuales 4 o 5 inicialmente se involucraron en el negocio de la droga. Pero en aquellos años nunca pensaron a dónde llegarían, a las alturas que llegarían finalmente. Para entonces, hace 25 años, se dedicaban al contrabando de productos electrónicos y ropa para colocarlos en su vecindario, un barrio llamado El Coloso, allá en Culiacán, una suerte de Tepito en la capital sinaloense. Ahí conocieron a quienes serían luego sus principales operadores y desde allí comenzaron a conocer y desarrollarse en el mundo del narcotráfico, sobre todo en la venta de marihuana, que era lo que en aquellos años, en aquellos momentos, era lo que era el negocio que estaba surgiendo. Tras años de persecución y luego de un proceso de 11 años en México y Estados Unidos, un pacto de cooperación bastó para que Benjamín Arellano Félix, el ex líder del cártel de Tijuana, le redujeran su condena. Las autoridades estadounidenses buscaban que el capo mexicano pasara el resto de su vida tras las rejas, pero ahora podrá salir a los 83 años de edad. Entre los crímenes imputados a Benjamín Arellano Félix en la Corte Federal de California, figura el homicidio de Armando López, compadre de Joaquín El Chapo Guzmán, a quien los Arellano ordenaron ejecutar en 1989.
Según la acusación penal contra Benjamín, sería juzgado, entre otros delitos, por los 3 atentados que orquestó el cártel de Tijuana para asesinar a El Chapo. Uno a finales de 1991, otro en el verano de 1992 y un tercero en mayo de 1993 en el aeropuerto de Guadalajara, donde perdió la vida el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Benjamín Arellano Félix habría de pasar 150 años en la cárcel por esos cargos, pero producto del acuerdo alcanzado, solo le darán 25 años. Deberá pagar una multa adicional de $500,000 por los delitos de asociación delictuosa y blanqueo de dinero, y se le deberá confiscar $100 millones en bienes obtenidos con dinero sucio. Benjamín Arellano Félix reconoció haber encabezado al cártel de Tijuana, que en los años 80 y 90 distribuyó cientos de toneladas de cocaína y marihuana en los Estados Unidos. Las ganancias, que eran en cientos de millones de dólares, eran enviadas de vuelta a México, a veces en automóviles repletos de billetes. El miércoles pasado, Benjamín Arellano Félix se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero ante una corte federal en San Diego. La idea es que Arellano Félix se convierta en una pieza clave para dar con otros capos de la droga en Estados Unidos. Para el abogado que lo defiende desde abril del año pasado, Anthony Colombo, el acuerdo fue favorable para su cliente porque redujo su condena. Fue el 9 de marzo de 2002 cuando se logró la captura del que entonces se ostentaba como el líder máximo del cártel de Tijuana. Ese día, fuerzas especiales del ejército lo detuvieron en un fraccionamiento de la ciudad de Puebla, donde al parecer el capo vivía en completa calma. Las tropas del ejército le habían seguido la pista por 4 meses. 5 años después, fue sentenciado a 22 años de cárcel por los delitos de narcotráfico y delincuencia organizada, sentencia que debería cumplir en Estados Unidos, a donde fue extraditado en abril de 2011. El cártel de Tijuana alcanzó los titulares nacionales e internacionales por disolver los cadáveres de sus enemigos en sosa cáustica, pero su poder comenzó a perder fuerza tras la captura de Benjamín. Para John Kirby, un exfiscal federal, el caso contra Benjamín Arellano se debilitó con el paso del tiempo porque los testigos mueren, se meten en más problemas o cambian de opinión y retiran el testimonio. Otro de los capos mexicanos que ha llegado a un acuerdo con las autoridades norteamericanas para reducir su condena es Osiel Cárdenas Guillén, quien fuera máximo jefe del cártel del Golfo. Osiel fue detenido en Matamoros por elementos del ejército el 14 de marzo de 2003. Un mes después, le dictan auto de formal prisión y lo envían a La Palma, desde donde continúa ejerciendo como cabeza del cártel del Golfo. Para marzo de 2005, el gobierno mexicano concede la extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría 17 cargos en una corte de Houston, pero es entregado hasta el 19 de enero de 2007. Cárdenas Guillén acordó declararse culpable, por lo que fue condenado a solo 25 años de cárcel y a pagar una multa de $50 millones. A cambio, los fiscales retiraron 12 cargos de narcotráfico que eran parte de una acusación presentada en 2000 en Bronx. Con mucha fuerza ahí en la zona de Sinaloa. Y fue en ese negocio en Culiacán cuando Benjamín Arellano Félix conoció a Javier Caro Payán, uno de los operadores de Félix Gallardo que se encargaba para de la plaza de Tijuana. Caro Payán se llevó a Benjamín como secretario a Tijuana y con él fueron llegando a esa ciudad todos los demás hermanos Arellano Félix. Sí, fue una muy lejana relación familiar, un tío lejano, dicen los investigadores, que se llamaba Jesús Chuy Labra, el que realmente les abrió la puerta a los Arellano Félix ahí en Tijuana. El Chuy Labra era un hombre con muchos contactos en el mundo empresarial, en el mundo del espectáculo y el boxeo. Fue el que comenzó a contactar a sus lejanos también sobrinos con personajes de alto nivel, tanto en el mundo político como empresarial, y gracias a él se dieron también las relaciones de los Arellano con figuras del espectáculo, como los Tucanes de Tijuana, o del boxeo, como Julio César Chávez. Es que las relaciones lo son todo en estos negocios, y en el esquema familiar, si Benjamín era el cerebro del grupo y el Chuy Labra el principal y discreto operador, el hermano menor, Ramón, era el hombre de acción, el más violento y el más temido. Pero fue la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo la que les abrió precisamente las puertas de las grandes ligas a los hermanos Arellano. Y ello marcó también el inicio de una guerra que inició en 1989 y hasta el día de hoy se mantiene. Se mantiene porque ese año, cuando cae Félix Gallardo, se realiza, esto fue muy conocido después, organizada por Juan José El Azul Esparragosa, que es uno de los nombres que usted no debe olvidar en el mundo del narcotráfico, aunque no es el más conocido. Si hubiera un padrino en el mundo del narcotráfico, ese hombre es El Azul Esparragosa. Bueno, El Azul Esparragosa